11, versículo número 16. Cuando usted lo vea proyectado, me da por favor un amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía el Señor Jesús: pero ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a los otros y dicen: tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Dice el verso 18: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dice, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que habían hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Dice el verso 21: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Dice el verso 22: por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dice la Escritura en este verso 24. Oramos al Señor. Padre amado, venimos, Señor, buscando de ti la palabra de esta noche, porque creemos, Señor, que tú has dispuesto todo lo que tú haces para que nosotros podamos entrar y nos podamos aprovechar, Señor, de toda cosa que tú preparas para que podamos estar nosotros en una estatura, en un nivel, en un crecimiento, en un desarrollo espiritual, porque creemos, Señor, que tu palabra que tú envías no volverá vacía. Hoy abrimos nuevamente nuestra mente, nuestro corazón para tu palabra, porque creemos que las cosas que sucedieron en aquel tiempo, con esa generación, Señor, que todo fue tan indiferente y tan insensible, no se repetirá con nosotros de ninguna manera, porque creemos, Señor, que a esto que tú nos has transmitido con tu palabra, le estamos aplicando fe. Y por lo tanto, Señor, nosotros creemos que esta palabra es muy importante para que nosotros siempre nos mantengamos en la correcta ubicación delante de tu presencia. Usa mi vida, Señor, para transmitir tu palabra, te lo ruego, bendiciendo a tu pueblo, declarando un pueblo sabio, un pueblo sano y un pueblo, Señor, que se desarrolla en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable sentarse. Mire cómo el Señor tuvo que tratar con la nación de Israel, cómo tuvo que tratar con las poblaciones de aquellos tiempos que no sabían aprovechar el tiempo donde Dios estaba poniendo vasos útiles. Porque dice él: ¿a qué compararé esta generación? En aquel tiempo les enseñó el Señor diferentes maneras de tratar de llegar a provocar un corazón que estuviera dispuesto para servir, para adorar, para cantar, para quebrantarse, porque dice aquí la Escritura, dice que les tocaron la flauta, dice, pero no bailaron. Entonces, como que Dios, hoy en día yo he escuchado, ¿verdad?, algunos comentarios que a veces se hacen de que el baile en las iglesias, que es un desorden. Claro, porque lo han mezclado con los ritmos y los pasos de este mundo, y pues obvio que habrá quienes los vean y les disgusten. Yo les aseguro que si los viéramos a la también a nosotros nos disgustaran. Pero hay una manera
de hacer las cosas que puedan ser agradables a los ojos de Dios. Y aquí el Señor Jesús decía, os tocamos la flauta y no bailaron. Como que les dio la oportunidad de que pudieran aprovechar lo que es el gozo del Espíritu, pero no pudieron meterse porque tenían prejuicios, tenían limitaciones, tenían una mente reducida a las costumbres de lo que habían vivido ellos, cosa que no era nada nueva, porque en los tiempos de gran victoria David danzó. Y no era como algo extraño, sino que extraño era para estas personas de esa generación que estaba ahí, que no podían meterse a lo que Dios estaba propiciando. Fíjese que Dios propicia el ambiente de la música, del gozo, para que podamos recibir beneficios de ellos. Dice la Escritura que hay que darle bebida fuerte al que está pereciendo. Como que Dios, hermano, pone el gozo del baile o de la danza para que uno pueda contagiarse de una motivación. Fíjese que nosotros, cuando no conocíamos a Cristo y vivíamos en el mundo, siempre la gente se ambientaba con los bailes. Y de hecho mucha corriente hay donde tratan de invitar a nuestros hijos a quererlos sacar a esos ambientes, cuando nosotros tenemos en la iglesia pues la alegría de lo que es la música. En la versión Kadosh no dice les tocamos flauta, dice tocamos música alegre. Dice, pero no quisieron bailar, y tocamos música triste y tampoco quisieron llorar. Quiere decir entonces que hay ciertos momentos para gozarnos, pero también hay ciertos momentos para quebrantarnos. Ahora nosotros no estamos poniendo música triste, estamos poniendo adoración. Y aunque la adoración no es música muy alegre, pero sí es un cántico que lleva como clamores, como gemidos, como que del producto de un corazón quebrantado. Entonces el Señor Jesús, cuando estaba hablando a su generación y le estaba diciendo, aquí los voy a comparar, pues los estoy comparando con alguien que está insensible, con alguien que está indiferente. La indiferencia es un estorbo muy grande en la fe. Lo que requiere la fe es que no haya indiferencia, sino atención, que uno pueda participar de lo que se esté haciendo. A veces en la alabanza yo me he dado cuenta que hay personas que se hincan a orar. Y déjenme decirle que no es el momento de hincarse a orar cuando está el júbilo. El momento del júbilo es para que uno participe con sus manos, con sus pies, con su alegría, con sus vueltas, con un ritmo que le esté expresando que lo está disfrutando. Este asunto se trata de dar mensajes con actitudes. Este pueblo, decía el Señor, les ponemos música alegre y no logro que se alegren. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué les pasaba eso? Porque tenían un espíritu de religiosidad que les habían contagiado los sacerdotes de aquel tiempo, donde la gente no podía hacer mucha algarabía, donde la gente no podía hacer mucho ruido. Tan así fue que cuando el Señor Jesús entró por Jerusalén y le tendían palmas y cantaban y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, le decían, cállenlos, están haciendo mucho relajo, están haciendo mucho ruido, cállenlos. Y él le decía, no, si les hemos tocado flauta para que se alegren, les hemos puesto música. Mire, la flauta es un instrumento que tiene su suavidad, su alegría, su regocijo. Aquí no tenemos ahorita flauta. Una vez nos donaron una flauta para ver quién se animaba, pero todavía no ha salido el flautero, aleluya. Pero necesitamos que haya eso, porque eso le trae un timbre especial a la música. Y todos los instrumentos de viento tienen su delicia, porque nos ayudan, porque fíjense qué tremendo, porque tenemos instrumentos de cuerda, que son, el piano es un instrumento de cuerda, nomás que están acostadas, ¿no? Bueno, estas son electrónicas, pero están, originalmente un piano tiene cuerdas.
Y es tremendo que Dios utiliza esas vibraciones de esas cuerdas para tratar de mover, porque si alguien es bueno para la música es el Señor. Dice que Él fue ungido con óleo de alegría, más que sus compañeros, pero lo que le pudo hacer que Él se metiera es que iba acompañado de una actitud. Aborreció el mal y amó la justicia. Entonces fíjese que hubo un tiempo cuando un hombre que se llamó Acán, este hombre dice que cuando estaba en los tiempos de Josué hubo una batalla, pero su enfoque de él no era la victoria, su enfoque de él eran las recompensas que iba a obtener por tener las victorias. Y entonces un día vio un manto de Sinar y entonces lo tomó y lo escondió junto con unos lingotes de oro. Y entonces él los guardó en su campaña, en su casa, en su tienda de campaña, y ahí los enterró y ahí los tenía guardados. Y entonces el enfoque que él tenía no era un enfoque de cobrar la victoria para todo el pueblo, sino de él, para su propia vida y su propia casa, tener riquezas. Pero cuando Josué empezó a tener la pérdida y que fue con Dios y le preguntó: Señor, ¿por qué nos ha venido esta derrota si es tan fácil la batalla con estos enemigos que vamos a vencer y ahora nos han humillado? Y le dijo el Señor: lo que pasa es que hay anatema. ¿Cómo que hay anatema? Sí, había una persona que escondidas fue y hizo de lo suyo. Fíjese qué tremendo que es que acá cuando lo llamaron y lo pudieron identificar quién era, porque empezaron a pasar todas las tribus, empezaron a pasar todas las familias, y cuando ya identificaron quién era, le dijeron: a ver acá, da gloria a Dios. Y no podía dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque traía por ahí escondido algo. Hay cosas que estos sacerdotes de este tiempo, de esta generación, no podían gozar, porque traían por ahí su escondite. Así es cuando uno no se puede gozar. Trae por ahí cosas que uno tiene que agarrarlas y eliminarlas, porque el enfoque de nuestra comunión no es solamente buscar que Dios me dé un trabajo, no es buscar que Dios me dé una sanidad, no es buscar solamente que Dios me arregle un problema, no es solamente hacer que me perdonen la multa de tráfico. No es solamente llegar y estar esperando que haya el favor delante del juez. Es llegar a disfrutar el servicio donde todos podamos entrar en el mismo nivel. Oiga, qué tremendo. Un hermano estaba orando y algunos se los he contado porque me impactó mucho, de que decía que cuando empezaba a adorar empezaron a entrar ángeles de diferentes tamaños. Unos grandotes, otros chiquitos y otros, y llegaron y entonces empezaron a poner con él y él empezó a adorar a Dios, sin música, sin nada, nomás así, en puro cántico libre. Y de repente dice que le dijo el Espíritu: abre tus ojos, y entonces los veía todos del mismo tamaño. Pero cuando venían entrando, unos los veía chiquitos, otros los veía medianos, otros los veía grandotes. Y entonces le dijo: pero mira sus pies. Y entonces resulta que en la cabeza todos se ven del mismo tamaño, pero la diferencia estaba en los pies. Unos más cortitos, otros más largos, otros ahí, pero es que se habían elevado a un nivel de adoración, pero todos juntos. Entonces el Señor le enseñó que tenía que buscar que toda la congregación llegáramos a meternos en el mismo nivel de adoración, en el mismo nivel de gozo. Porque una fiesta no se hace alegre porque haya un trompo chillador. Una fiesta se pone alegre cuando todos bailan. Para que se ponga la cosa bonita nos tenemos que contagiar unos con otros. Por eso cuando lo inviten a jalárselo así para que dance, no vaya así como uno que lo llevaban así, que ya mejor ni quiso venir a la iglesia porque lo obligaron a venir a danzar y estaba tieso. Y yo digo: ¿y cómo cuando ponían su música del mundo no estaban patiesos? Porque le aventaban un poquito de suavizante, se aventaban sus. Pero aquí el Señor, hermano, en medio de las vueltitas nos da nuestra buena ministrada.
porque estos no pudieron disfrutar eso, porque tenían otras cosas en la mente. Y se perdieron del enfoque. Y el Señor Jesús les dijo: ¿a qué compararé esta generación? A los que les pongo música alegre y no se alegran. Así que cuando vengamos a la iglesia y esté el júbilo, vámonos contagiando, vámonos disponiendo, vámonos prestando. Hay algunos que no les gusta tanto, que llegan ya que se acabó la música de alegre. No tiene un objetivo. Aquí Jesús está hablando de ello. No está hablando Mateo, está hablando Jesús. ¿A qué compararé esta generación? La voy a decir, ¿a qué la voy a comparar? A alguien que le traje un buen músico. Porque cuando Dios levanta a alguien con la música, Él mismo le desta sus manos. Y ese que va a tocar la flauta hace ejercicios con los dedos y está agarrando aire. ¿Cómo diría usted un sonido de flauta ahí? Sonaría así como yo cuando predico, que se le va el aire. Imagínense qué tonos. ¿Cómo cree que sale el Jairo de aquí? Y mire las notas, y a veces bien alargadas, pero Dios les da un respaldo a los músicos, les adiestra sus manos, les afina sus cuerdas vocales. Mire, yo sí, le afinan ahí sus cuerdas vocales, salen unos tonos que lo ponen a uno en las alturas. Porque lo que Dios quiere es que nos sepamos bailar y nos podamos alegrar en medio de la música alegre. Hoy vamos a echar para afuera el espíritu aburrido. Porque, hermano, yo estuve de jovencito, a mí me empezaron a contagiar, que fuimos a un baile de la prepa. Y yo en mi vida había ido a bailes. Entonces cuando fui a uno de esos, yo veía que nomás empezar la música y todos se dejan de hacer todo lo que están haciendo, podían echarse sus corriditos. Pero viene uno a la iglesia, hermano. ¿Y dónde está el guapachoso? ¿En dónde quedó? Si aquí es donde tiene que lucir. Yo no creo, hermano, que el enemigo tenga más júbilo que lo que el Señor tiene, porque a él ungieron con óleo de alegría más que a sus compañeros. Ahora tiene una función el alegrarse, no es para hacer, como decimos, espectáculos, pero es para que podamos entrar en una dimensión de gozo, donde aunque haya problemas, los podamos superar. Olvidemos el dolor, porque nuestro gozo es cuando uno empieza a quitar los estorbos y se empieza uno a meter un propósito en Dios ahí. ¿Usted cree que las bodas del Cordero van a ser así todas aguadas? Oiga, dice bodas, no dice boda. Bodas. Imagínese que agarra un grupo y diga: tú eres de la novia, te quieres casar conmigo. Y lo que diga: a ver, quiero verte danzar. Porque si no te sabes danzar, yo no me voy a aburrir contigo. Santo es el nombre. Porque él está ungido con óleo de alegría. Y entonces va a pasar un grupo de los que le rezapatean. Y va a entrar otro grupo y no le van a rezapatear tanto, porque son bodas. ¿Cómo irán a hacer eso? Yo ni siquiera alcanzo a imaginar cómo va a ser eso. Pero me llama la atención que boda está en plural, no en singular. Las bodas del Cordero. Quiere decir que a los primeritos que les va a ir buscando, es a los que se llenaron de gozo, porque esa es parte del fruto del Espíritu. A su nombre. Pero aquellos que les dicen, les entonamos endechas, canciones tristes pusieron unos, pero yo lo único que veo es alabanza y adoración. Y en la adoración, y no se quebrantan.
están acá buscando el canto. Déjame oír, quiero cantar esa canción que te hará sonreír. Y empiezan a inspirarse y a inspirarse y a inspirarse. Y empiezan unos cantos tan lindos, hermano. Y empiezan a adorar tan bonito y le ponen unas notas que lo ponen a uno así como electrizado. Y algunos están así. ¿A qué hora se va a acabar para que empiece el que predica? Y la adoración seca. Así estaban ellos. Que no pase eso aquí. Que cuando sea tiempo de quebrantarse, mire, si siente ganas de tirarse al suelo, tírese, hombre. Pero no lo haga a la hora de la alabanza. Porque está así como, yo no sé, ¿verdad? ¿Nunca le ha tocado a usted que pone el despertador y lo pone con el AM en vez del PM? Y que le suena a la hora que no lo ocupa, y a la hora que quiere dormir le suena qué tremendo, hermano, está fuera de tono, de tiempo. Nosotros tenemos que aprender a meternos cuando es alabanza, a gozarnos. Cuando ve a alguien que está orando, dile, hermano, ahorita no es hora de orar. Va a decir, es que no es tan espiritual. No, es que es tiempo de alabar, es tiempo de brincar. Levántese, gócese. No hace que lo pisemos o nos vayamos a tropezar con usted. Les tocamos flauta y no bailaron. Les tocamos endechas y no se lamentaron. Decía el Señor, pues, ¿qué pasa? Y entonces empieza a decir, porque vino Juan, que no comía ni bebía y dice, tiene un demonio. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores y de impuestos y de pecadores. Porque la cosa es que a veces está el enfoque fuera de enfoque. En vez de ver la misericordia, en vez de ver la manera como Dios le trata de diferentes mentes, de diferentes maneras para tratar de meterlos a todos en un nivel de que puedan estar sensibles para que cuando venga la palabra la reciban y cause suficiente efecto. A veces el desenfoque no lo deja uno entrar. Yo no sé qué va a pasar, hermano, si con nosotros que tenemos danza, a veces le batallamos. Porque algunos llegan y no se pueden meter al júbilo. ¿Qué ir a hacer con las iglesias que no tienen nada de danza? Porque dicen que es del diablo. Si aquí Jesús dice que era baile. Cuando usted invite a alguien a la iglesia, dígale, te invito a un baile. Pero no vaya a traer a su invitado y usted se va a quedar sin bailar. Una vez andábamos haciendo unas campañas. Y andamos en una colonia allá por el lado del aeropuerto para abajo, una colonia así por allá, no sé cómo se llama, Terregazo, no sé cómo se llama allá, pero un terregal terrible estaba. Y entonces andábamos ahí y yo iba a compartir la palabra. Entonces había bastante gente y llegó un rancherito. Y entonces mi esposa llegó y se me puso así bien cerquita y dije, wow. Y ahí orando conmigo, ¿qué pasó? Dices que anda ahí un borrachito que anda sacando a bailar a las hermanas. No sé, que me saque a mí también. Y les decía, hermanita, ¿me concede esta pieza? Nos daba risa. Y yo digo, mejor se animó, ya, atrancado. Déjate atrancar, hombre. Si ves que no te puedes meter, dile, Señor, dame una de esas copas que tú tienes celestiales. ¿Quién quita y me llena de gozo? Pero ¿sabe qué? ¿Por qué a veces no? Porque trae uno por ahí pesares, pensando que me hicieron, que me pasó, que me tropecé, que choqué, yo no sé. Y llega uno y anda contristado. Mire, hay que decirle todo eso, se quedan ya afuera. Porque ahorita es el tiempo del gozo. Yo me acuerdo que estuvimos en una etapa en la iglesia donde empezaban los músicos y nadie se animaba a meterse. Y entonces yo estaba viendo eso y decía yo, César estaba echando lumbre con las teclas y le estaba dando y estaba desgañitándose, tratando de motivar al pueblo, y el pueblo nomás hacía en su lugar, pero no pasaban al frente. Entonces
me desesperé y me pasé, empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y me fui por allá y vueltas y vueltas y vueltas. Ni me mareé. Yo no me subo a los caballitos porque me mareo. Ahí estaba el milagro. Que como ahí no me mareaba y no, como reguilete. Y al rato yo creo de tanto estar así que yo creo que los salpiqué a los demás, que al rato ya estábamos todos danzando. Y yo decía, tiene que haber alguien que venga y meta la motivación. Pero también tenemos que participar los que estamos y no nomás como espectadores. Así que esta iglesia se tiene que identificar como una iglesia de puro bailarín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos buena música. No es por nada, pues nos han dado muy buena música. Buenos ministros de alabanza. Y no son estudiados, así que de colegio, de música. Pero Dios los ha afinado y les ha puesto armonía. Y lo que Jesús decía, lo que quiero es que se metan, porque ya no quiero estar viendo cosas de que viene Juan y dicen que tiene demonio. Porque si uno no se deja contagiar con el gozo que tiene el propósito de la música, con la alabanza y la adoración, ¿cuándo vamos a acabar con la murmuración? Está Juan, Jesús decía que no había entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista. Pero como algunos decían que tenía demonio. Oigan, no estaban paladando los dones proféticos. ¿Sabe usted una cosa? Que Eliseo da testimonio en la palabra que para poder profetizar se necesita un ambiente de adoración. Tráiganme un tañedor de arpa. Cuando empezaban a sonar las cuerdas, así dice el Señor, la palabra profética. Porque la música propicia el ambiente profético. Si usted quiere fluir en el ambiente profético, váyase haciendo buen adorador, porque Jesús está buscando buenos adoradores que se puedan quebrantar en la presencia de Dios. No estoy poniendo a ver cuál sigue ahorita, a ver si toca la que me gusta. Así no es la adoración. La adoración es que toquen la que venga, como venga, y hágale como los que se meten a surfear al mar. Se suben en una tabla y se montan como si fueran a caballo. Y están ahí nomás, esperando a ver cuál ola sale. Nomás sale una ola y aprovechan. Aproveche la ola. Meterse. Y de repente se agarra su buena surfeada y empieza hasta a profetizar. Amén. Que vino Juan, que no comía ni bebía y dice tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice mira un hombre glotón y bebedor de vino. ¿Sabe que me he dado cuenta yo que hay gente cristiana que están promoviendo mucho de que Jesús bebía vino y entonces pues qué, pues vamos a beber vino? ¿Por qué no se llenan de gozo? Porque el propósito aquí es que se meta uno a la música, que pueda uno agarrar esa sintonía con Dios. De repente empieza usted a recibir palabra de Dios. Gloria a su nombre. Y entonces dice aquí, Jesús dijo, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces Dios dice, mira, estamos justificados por la sangre de Jesús, pero dice, pero quiero ver hechos. No quiere ver que esté con la música aquí en la mente, quiere que la esté sacando con la boca y que la esté saboreando con todo su cuerpo. Y que cuando venga el momento del quebrantamiento se pueda quebrantar, no le hace que llore, no le hace que le escurra la nariz. Yo no veo casi lágrimas en la adoración. Deberíamos de aprender a quebrantar el corazón para que no nos lo tengan que quebrantar con algún problema. Mejor la presencia de Dios. Qué rico es llorar en la presencia de Dios, pero qué cosa más horrible es llorar porque algo le pasó a alguien.
mejor en la presencia de Dios. Ahí mire, María Magdalena descargó todo lo que traía, se desahogó completamente, se liberó de 7 demonios. Ahora mire, dice entonces el verso 20, vamos al verso 20. Entonces comenzó a ¿qué? Increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hay una versión que dice que Jesús estaba muy disgustado porque no había cambiado su forma de vivir, ni querían obedecer solo a Dios. Esa es la versión, la Biblia del lenguaje sencillo. Fíjese cómo dice aquí, Jesús estaba muy disgustado. Yo les estoy poniendo los medios para que lo puedan aprovechar de una manera así deleitosa. Pero como no lo traían, dice, ¿saben por qué no se pueden gozar? Porque hay cosas que no se han arrepentido y no las han dejado de hacer. Entonces Dios lo que espera de todos nosotros es que hay cosas que ya no son para nosotros, que nos tenemos que consagrar, nos tenemos que apartar, tenemos que arrepentirnos de algunas cosas. El arrepentimiento es como una llave que abre el cielo. Cuando lleva arrepentimiento, cuando dice, Padre mío, mira, en el día hice un corajote y contesté mal, me hablaron, ni los volteé a ver, les volteé la cara, una actitud fea, perdóname. Mañana me los pones enfrente y les voy a salir con una buena sonrisa, van a decir que estoy loco, no me hace. Pero ya no quiero estar igual. Eso se llama arrepentimiento. Dice, ¿por qué no pudieron? Y dice que comenzó a increpar es reprender. Miren, lo vemos al Señor Jesús primero dándoles la motivación de la alabanza. Y luego, como no, una regañada. Oigan, dice, Jesús comenzó, en otra versión dice, comenzó a reprender porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Eso fue lo que le pasó acá. No podía alabar a Dios porque tenía escondido algo ahí. Entonces cuando eso lo descubrieron, ya fue demasiado tarde para él porque fue a afectar toda su casa. Oigan, qué bonito es que vengamos a la iglesia y llevemos el júbilo a la casa. Y el ambiente es un ambiente bonito. Que no va a haber un ambiente pesado de discusiones, de argumentaciones, de gritos, de maltratos, de azotadas de puerta. Porque venimos a cantarle a Dios. En otra versión que se llama La Peshita dice, Jesús comenzó a amonestar severamente. Y la versión que se llama de Jerusalén dice así, entonces se puso a maldecir. Oiga, esta versión está bien rara. Jesús se puso a maldecir porque no se habían convertido. Entonces, lo que Dios espera es que uno salga del mundo y se acople más al Evangelio y se adapte. No que estén en el Evangelio y se adapten al mundo. Eso es lo que está pasando ahorita en este tiempo. Muchas iglesias se están adaptando al mundo. Yo le estaba diciendo a mi esposa que venía oyendo en el radio una canción que más me acordaba en mis tiempos mundanos que lo que la letra cristiana estaba diciendo. Ay, ay, que me duele el corazón. Ay, ay, ay. Que con la música muy profesional, muy entonada, muy guapachosa, pero muy tirada a sacarlo al mundo. Mire, no es que sean como mis gustos de música, es que hay música que a uno lo proyecta a salir a lo que el mundo está haciendo. Y tenemos que llegar con una música que haga que los que están en el mundo salgan del mundo y se metan a la iglesia para que se puedan quebrantar, que los pueda llevar al arrepentimiento. Entonces hoy, no, el mensaje no va a ser muy largo, nomás que le dijo, ay de ti Corazín,
Y yo pude ver en otra versión que dice, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Como que Dios ha sido lento para la ira, grande en misericordia, y da tiempos. La iglesia tiene, ¿cuántos años? 2019, que empezó la iglesia. Y empezó con poder, y empezó con júbilo, y hasta decían que Pedro parecía que estaba embriagado, porque estaban llenos del Espíritu, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con ese regocijo? La religiosidad lo apagó. Y a la fecha se sigue apagando. Y hay una manera muy sutil, que está entrando música que en vez de meterlos a la presencia de Dios, los ponen más secos. Yo oigo de gente que tocan bien bonito, pero saliendo del servicio se van a hacer sus parrandas. Y se van a hacer sus brindis, y se van a hacer sus tomaderas de cerveza. Y yo digo, ¿qué está pasando? Que no acontezca así con esta generación. Esta es una nueva generación. De generación en generación en generación. Ha habido algunos que Dios ha dicho, estos son ejemplos, y estos, ay Dios mío, han denigrado. Que esta generación se diga es una generación que va escalando y no que va descendiendo. Y entonces le dice, mire, me llamó mucho la atención, porque cuando le habla a Capernaum en el verso 23, mire, dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Sabe qué está hablando? ¿Acaso crees que vas a ser parte del arrebatamiento a Capernaum? ¿Por qué? ¿Por qué le tuvo que hablar así? ¿Por qué le tuvo que decir como pues, es que tiene que cambiar la disposición mental? Tiene que haber un enfoque. ¿A qué venimos? Venimos a la iglesia, pero venimos a lo que venimos, a llenarnos de Dios, a llenarnos de palabra, a que si hay algo que hay que arreglarlo, hay que arrepentirse de ello, pero hay que arreglarlo para que venga el gozo. Porque el espíritu a veces se contrista. ¿Sabe con qué se contrista? Con las murmuraciones. No, yo no creo que eso que trae con el bautista es de Dios. Para mí que el diablo le está hablando. Así le pasa a los que profetizan. Que no sea esta generación así, que seamos una generación que digamos, gloria a Dios, que lo use y que lo use más. Cuando vea usted que alguien profetiza, dígale, Dios te bendiga y te fortalezca y te dé más. Que Dios te dé más revelación para que podamos detectar por dónde el enemigo nos ha tendido trampa. O no vaya a estar pues puro, veo y oigo, profetiza. Pues esto se trata. Se trata que se desenvuelva el don de la profecía, porque puso el ejemplo de Juan el Bautista inmediatamente después de la alabanza. Porque es lo que prepara el ambiente profético. Dijo Moisés que él era el hombre más humilde de toda la tierra, pero cuando le vino Josué y le dijo, mira, allá están en la edad, andan profetizando, ellos no están aquí con nosotros cuando hubo el derramamiento ese del Espíritu. ¿Por qué no nos dices que se callen? Digo, ¿qué te pasa, Josué? Dios quiere que todos, digo, yo también, sean profetas. ¿Por qué? Porque somos hijos del profeta. El profeta de los profetas se llama Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Así que cuando le esté dando al Señor algo, dígale, sí, Señor, yo no voy a dudar que eres tú. ¿Qué es lo que me quieres decir? Habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Úsame, Señor. Si me quieres abrir los ojos, aquí están mis ojos. Si me quieres abrir los oídos, aquí están mis oídos. No los voy a cerrar, los voy a abrir. Y voy a estar sensible. Y si tengo, ¿qué es lo que quieres que haga? Si se quiere dar una vueltecita a usted y se quiere dar una metidita ahí al trenecito, métase, hombre. No diga, ya van a empezar con su trenecito. Un día una hermana, no está aquí, si no ni lo digo. Pero como no está, chismito sano, no es cierto. Digo, hermano Eduardo, quítate tus chamacos de aquí, nos estorban para danzar. Ahí me ando tropezando con uno y con otro, los chiquititos.
Dije, mejor que se vaya usted. Pero déjenme los chiquititos. Tan bonito lo ve, ¿verdad? Que a veces, el otro día se me queda viendo así como. Y yo así sonriéndole, ¿verdad? Me estaba calando. Si lo veía con buenos ojos o malos ojos, disfruto a los niños. Que se los traigan, que pasen, que lleguen. Me encanta ver cómo ven los piecitos. Chulos para allá y para acá. Ya quisiera yo moverme para que resortes. No lo hago porque no doy la medida, pero me gustaría hacerlo así. Entonces le dijo, mira, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Por qué tenía que sacar en medio de este tema esta porción? Porque si usted revisa otras versiones se va a dar cuenta que dice que esta gente de este tiempo no podía meterse en eso porque todavía vivían en fornicaciones. En 1 Corintios capítulo 5 y verso 1 ahí se menciona un caso de una fornicación. Y dice que había un hombre que había tenido a la mujer de su padre y no se habían arrepentido y venían a la iglesia. Y al contrario, ni les podían decir algo porque se ponían bravos después de que estaban viviendo en ese pecado. Entonces, empieza a hacer un énfasis y empieza el Señor a decir, Capernaum, Corazín, Betsaida, aprovechen la música, gócense, métanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, quebrántense, porque cuando uno, hermano, se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo. No dice que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Entonces cuando hay danza está trayendo la presencia de los ángeles, porque dijo, habitaré en medio de las alabanzas de mi pueblo. Y entonces si llega la presencia de Dios, hermano, le van a quitar uno las tristezas, la amargura, el resentimiento, el enojo, la envidia, la murmuración, el chisme, todo lo que en este mundo ensucia. Y entonces le dijo, mira, porque tú estás esperando Capernaum se levanta a los cielos, pero no va a poder ser por causa de esto. Quiere decir que la iglesia que va a ser arrebatada va a ser una iglesia que va a salir jubilosa. ¿No dice que Elías subió en qué? ¿En qué subió Elías? ¿En qué subió? No subió en un carro, ¿lea bien? Un carro de fuego separó a Elías de Eliseo, pero subió en un torbellino. ¿Y cómo se subiera en un torbellino? ¿Así? ¿Así? ¿O así? Bien mareado. El remolineando no es solamente una onda evangélica, es parte de un regocijo en extremo con Dios. Entonces, mire, Elías es una figura del arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia tiene que subir jubilosa. El diablo eso le arde, porque él está amargado. ¿Cómo puede ser que se estén alegrando después de que viven y han pecado y han tenido? Y usted le va a poder decir, sí, era esto y esto era antes, pero he sido santificado, he sido lavado, he sido limpiado y he sido renovado y tengo gozo y yo canto y yo danzo y canto para Cristo. Entonces, la iglesia que es a la manera de Elías no va a ser como Capernaum. Pues es una iglesia arrebatada. La iglesia del arrebatamiento tiene características y yo aquí veo una. Bueno, no una, veo varias aquí, pero algo especial es esto. Entonces yo hasta aquí lo voy a dejar, yo no me voy a meter en tanta cosa, pero el Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé a esta generación? A una generación que cambia o que sigue igual. A una generación que es indiferente o que está sensible. A una generación que
es insensible o que está así, nomás esperando. Si yo le preguntara a usted, ¿usted se da cuenta cuando la presencia baja? ¿Cómo sabe? Si no se ve. ¿Qué siente? ¿Qué se siente? El corazón se quebranta, calor. Algunos sienten como que se marean. Algunos sienten como electricidad. Yo siento como electricidad. Empiezo a sentir la presencia y digo, wow. Un día me llevaron a una iglesia y me dijo, quiero que vengas a la iglesia porque quiero que me digas, tú que ya conoces la presencia de Dios, si tenemos presencia de Dios aquí en la iglesia. Santo su nombre. Un amigo mío. Y fui y dije, Padre amable, están echando muchas ganas, pero no se siente nada. ¿Pues sabe por qué no se sentía nada? Porque no habían cortado con aquello que no reconocía al Espíritu Santo como Dios. Dije, es que ¿cómo quieres que venga el Espíritu Santo cuando lo han contristado tanto? Se necesita arrepentimiento de haber, por ignorancia, de haber rechazado al Espíritu Santo. Hay que pedirle perdón. Hay que decirle, perdóname, Señor, porque en los tiempos de mi ignorancia no te conocía, pero quiero conocerte. Pero ¿sabe por qué no lo podía? Porque su doctrina no se los permitía. Y como no querían soltar la comunión con esa doctrina, pues ¿qué presencia de Dios iba a llegar? Si lo estaban contriste con la enseñanza de que no hay Espíritu Santo, que es como la electricidad, nada más de la luz, como los testigos de Jehová. Así no es. Es Dios Espíritu Santo. Él habla, Él siente, le aconseja, instruye, Él le preguntas, te responde, te enseña todas las cosas. Él habla, abre los oídos, te abre los ojos, tiene 9 dones que entregar. Y entonces empezó a llorar. Le dije, no llores, bro, más bien arrepiéntanse de llevar esta doctrina. Pídale perdón a Dios y se puede arreglar. Porque por algo me invitaron. Porque yo ya lo había recibido, y entonces la Escritura dice que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, pero por causa de arrepentimiento Dios se agrada. Entonces nos vamos a ir con este mensaje esta noche. Cuando vengas a la iglesia, acuérdate del Salmo: entrad por sus puertas con alabanza, con regocijo. Véngase a gozarse, no venga a estar así como los mirones nada más. Amén. Participe. Hermano, pues yo no sé bailar, pero si le ponen cha-cha-cha, si vamos a ver algo. Pues si le están poniendo aquí unos tremendos cantos bien bonitos, métase, hombre. Mire, yo llegaba y yo no sabía qué hacer porque pues nunca había danzado en alabanza. Y pues no podía bailar como bailaban en el mundo, porque son unos movimientos muy feos. Entonces un día se puso tan así que empecé a ver que empezaron y empecé así, a seguirle el ritmo de la batería, como si yo lo estaba tocando. Y al rato yo estaba, de repente sentí así como que me metieron en el ambiente. Y llegué tan contento a mi casa. Y yo ese día dije, yo voy a danzar y no me importa cómo me vean, ni cómo me vean. Yo lo que quiero es que esto no se me apague, porque sentí que subí a otro nivel de gozo. La iglesia necesitamos eso. Le aseguro que cualquier desaveniencia que haya se supera fácil con eso. Cualquier situación que haya, cualquier roce que haya, cualquier situación estresante, algo en la casa, el trabajo, el dinero, la economía, lo que sea, llega usted y se olvida de todo eso y se pone a danzar. Y yo me acuerdo que una hermanita, la hermana Alba, ¿recuerda, hermana? ¿Recuerda, hermana? Dice, hermano Eduardo, cuando usted estaba ahí dando vueltas, pero
bien fuerte. Me habló el Señor y me dijo, mira a mi siervo. Y digo, tú vas a decir qué estaba haciendo, ¿verdad? Y dice, si vieran los problemas que tiene, se quedó sin trabajo. Y aunque no haya uvas en la vid, sigue bebiendo. Si sigue gozando, sigue danzando, sigue alabando, sigue perseverando. No tenía justificaciones para no venir a la iglesia. ¿No es cierto? Me metí. Gloria a Dios. Y no podía faltar un solo día menos que me mandaran a predicar a otro lado. Pero no porque mi pastor estuviera así, sino porque me tocó el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios te toca, lo disfrutas. Y entonces quieres más. ¿Nunca te ofrecieron así como un chocolate, abuelita? ¿Qué se sintió? Diferente es que tengas un problema, que no puedas beber el chocolate. Pero cuando lo probaste, quiero más. Otra tacita, si no hay mucha molestia. Otra danzadita, pues denle otra. Y entonces yo le decía a Eduardo que había un hermano que se llama David Gata, bueno para dirigir el servicio. Y entonces estaba con los coritos esos de popurrí. Y alábale, que él vive. Y luego de repente se cortaba. Y ya cuando todo se calmaba, y empezaba otra vez. Y estamos sudi, y otra vez a gozarnos. Y salía empapadísimo. La camisa completamente mojada. Las corbatas como para exprimirlas. Y unos calorones y sin aire acondicionado. Pero no impedía que me pudiera gozar en la presencia. Si usted no me ve que ando así como trompo chillador ahorita es porque ya rechino. Las coyunturas me incomodan un poquito y como me lo paso parado, ahorita hasta sentado, pues estoy aquí parado. Y usted estaba parado hace rato y yo estaba parado. Pero ni chance de ir al baño, ni chance de estar sentado, pero se atume un poquito. Pero cuando era mi tiempo de sentarme, me metí a danzar con todas mis ganas. ¿Y sabe una cosa? Cuando yo leí que cuando David empezó a darle vuelta a la onda, empezó a correr en círculos. Y decía, ¿pero qué estrategia es esa? Entonces decía este ministro, es que empezó a marear al enemigo. Y empezó a dar vueltas. Y iba dando vueltas. Entonces yo entendí que dando la vuelta y dando vueltitas, ya más mareados, más metido, más gozoso, más delicado. Hermano, mire, dése unas vueltitas y va a ver de qué estoy hablando. Hasta mi papá me dijo, Eduardo, andaba yo, pero le echó la mocha dando vueltas. En el servicio que estuvo, dije, me dijo, ¿no lo filmamos? Sí, aquí lo tengo. Y lo puse y estaba él así. Y él se sentía que andaba echó la mocha. Oye, no, dice, ¿qué le hiciste? ¿Le pusiste cámara lenta? Yo le dije, es que sí te veías. Pues yo me sentía que andaba, pero sí, vuelto loco. No se importa a qué velocidad vas, con que te des tus vueltitas, hombre. Pero gózate. Alegrémonos, gocémonos, disfrutemos, hagamos que los servicios se hagan más avivados. Yo le aseguro que una iglesia bien avivada va a estremecer la ciudad. Pues tenemos que echarle más ganas. Porque no es el hermano Eduardo, ahí está Jesús diciéndoles, cantamos flauta y no quisieron, les pusimos música triste y no se lamentaron. Y dice, pues ¿por qué? ¿Y quieren arrebatamiento? Claro que queremos arrebatamiento, claro que nos vamos a gozar y claro que nos vamos a quebrantar, pero vamos a echar fuera el espíritu aburrido. ¿Está dispuesto a hacerlo? A ver, póngase de pie.
Diga: Señor Jesús, te pido perdón por haber estado insensible, por haber estado indiferente, hecho fuera de mi vida todo lo que la religiosidad me ha causado estancamiento, todo ese espíritu de aburrimiento, lo echo fuera de mi vida. Renuncio a la herencia ancestral religiosa que me impedía mostrar gozo. Tú me has dado con qué gozarme. Tú tienes el Espíritu Santo y tú esperas ver de mí fruto que redunde para la gloria de tu nombre. Y parte de eso es el gozo del Espíritu, que no lo quiero dejar ir de mi vida. Lo quiero aprovechar, lo quiero disfrutar. Ahora di: yo bendigo el grupo de la alabanza, a los que tocan en él, desde el que está en la batería, el que está en el bajo, el que está en el teclado, el que está en la guitarra, el que está en el saxofón, el que sopla con un instrumento, el que toca el violín. Yo los bendigo, a los que cantan, a los que dirigen. Se ha bendecido el grupo de la alabanza en gran manera. Se rompa toda maldición en contra de este altar, donde hay alabanza, donde hay gozo. Y bendícenos, Señor, aún más, para que haya más motivación en todos nosotros y podamos meternos a vivir una vida más placentera en el gozo del Espíritu Santo. Delante de Dios bendecimos este grupo de alabanza. ¿Puedes decir amén? Amén, amén.